Mis queridos amigas y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de quien los quiere mucho, Jorge Tapia. En esta ocasión vamos a referirnos a la hermosa historia de la comunidad angloparlante de Samaná, República Dominicana. Asimismo es, sabemos que en la República Dominicana el castellano es el idioma oficial. Pero en Samaná hay una gran comunidad de personas que hablan inglés. Por confusión, hay muchos dominicanos, la mayoría de los dominicanos creen que los negros de Samaná, porque son comunidades negras, que los negros de Samaná, porque hablan inglés, son cocolos. Pero no son cocolos. Recuerden que en los anteriores dos videos, el que se refiere a la historia de la danza de los millones y el otro, el de la historia de los cocolos, se aclara que los cocolos eran personas procedentes de las Antillas Menores, de St. John, St. Kitts, Isla Tórtola, que viajaron a la República Dominicana para dedicarse a cortar caña y como técnicos en los ingenios azucareros a partir del año 1916. 1916 llegaron los cocolos que le pusieron ese gentilicio de cocolo porque venían de la isla Tórtola. Y cuando los dominicanos le preguntaban que de dónde era que ellos venían, los primeros y la mayoría eran de la isla Tórtola, que en inglés ellos pronuncian Tortola, pues cuando le preguntaban que de dónde tú eres, Tórtola. Al oído de los dominicanos, la palabra Tortola, como la pronuncian ellos, Tortola, le sonaba cocola. Y por eso le pusieron, pero si esta gente viene de cocola, entonces ellos son cocolos. Pero los negros de Samaná llegaron a nuestro país un siglo antes que los cocolos. Y no vinieron de las Antillas Menores, sino de los Estados Unidos. Pero vámonos atrás y hablemos un poquito de historia. Sabemos que el 4 de julio del año 1776 se produce la independencia de los Estados Unidos. Luego, en el año 1812, los ingleses, que eran renuentes a entregar esa riqueza, a renunciar a esa riqueza, esa colonia que era la más rica que ellos tenían, invadieron los Estados Unidos en el año 1812 y hubo una guerra feroz de resistencia de los norteamericanos en contra de los invasores ingleses que duró 3 años. Esa guerra fue de 1812 a 1815. Los norteamericanos ganaron la guerra y expulsaron a los ingleses gracias a que los dueños de esclavos involucraron a sus esclavos en esa guerra. Y gracias a la ayuda que le dieron los esclavos combatiendo contra los ingleses, pudieron ganar. Y en agradecimiento, muchos de esos esclavos fueron liberados. Muchos esclavos fueron liberados en agradecimiento por su participación en la guerra contra los ingleses. Tomemos en cuenta que estamos hablando del año 1812, la guerra de 1812 a 1815, y que al terminar la guerra liberaron a muchos esclavos, pero esos esclavos no son los que fueron liberados por Abraham Lincoln. Recuerden que Lincoln abolió completamente la esclavitud en los Estados Unidos el 1 de enero del año 1863. O sea que estos esclavos libres son anteriores a los esclavos que Lincoln emancipó. Pues esos primeros esclavos libres no era aceptada esa libertad por los blancos en los Estados Unidos y linchaban a los negros libertos. Los acechaban en los caminos, los linchaban, los colgaban, los ahorcaban, les quemaban las casas. Y muchos de esos soldados que habían sido héroes, que se habían distinguido en la guerra, y otros de las iglesias evangélicas negras,
pastores evangélicos, se organizaron y le pedían al presidente James Monroe que los devolviera al África, que Estados Unidos era un país muy peligroso para ellos, que ellos no querían vivir en Estados Unidos, además que de la mayoría de esos negros libertos eran africanos. Algunos eran, un porcentaje, eran norteamericanos porque habían nacido en Estados Unidos, pero eran hijos de africanos. O sea que ahí había una mezcolanza de ex esclavos africanos y norteamericanos que no querían vivir en Estados Unidos porque era un país muy peligroso para ellos. Y por eso, en el año 1822, el presidente James Monroe, recuerden que James Monroe fue presidente de los Estados Unidos desde el 1817 hasta el 1825. Pero en el 1822, Monroe hizo un acuerdo con algunos países europeos que tenían colonias en África y tomaron casi el 50% del territorio de Senegal, un país que está frente al Atlántico, al Océano Atlántico en África. Senegal, tomaron ese territorio y fundaron la República de Liberia. Liberia para alojar a los negros libres procedentes de los Estados Unidos. La capital de Liberia se llama Monrovia como tributo, como homenaje al presidente James Monroe, que fue el que fundó ese país. Y la bandera de Liberia se parece, es igual a la de los Estados Unidos, pero solamente tiene una estrella. Tiene las 13 barras, roja y blanca, y el rectángulo azul, pero tiene una sola estrella, mientras que la de los Estados Unidos tiene 50 estrellas que representan los 50 estados de este país. Pues bien, para transportar a los negros libres desde Estados Unidos a Liberia, se dispuso de algunos barcos que partían desde el muelle de Filadelfia, de un muelle de Filadelfia y de Virginia. Periódicamente se llenaban esos barcos de vela e atravesaban todo el Atlántico para llegar al extremo del Atlántico, a la otra orilla, que es la parte oeste de África, donde está la República de Liberia, que es la primera república del continente africano. Es la democracia más vieja del continente africano, la de Liberia, porque fue fundado el país como república y elegían su presidente, etcétera, etcétera. Pues Cristóbal Colón descubrió que para viajar del este al oeste hacia América, había que bajar desde Europa a la isla Canaria y se dirigían entonces directamente hacia el Caribe, porque hay unos vientos que desde la isla Canaria van directamente hacia el Caribe. Pero si el viaje es al revés, no recomendaba a Colón viajar por ahí, porque el viento todo el tiempo iba a estar de frente a las velas. Y los barcos iban a tener que estar zigzagueando y durarían meses para llegar al destino. Mientras que por ahí bajaban los barcos hacia América, ¿verdad? Desde la isla Canaria, porque los vientos son fijos de oeste a este, de este a oeste. Pero por el Caribe, los vientos son fijos desde el oeste hacia el este, o sea, hacia el África. Y por esa razón, Colombia, cuando viajaba, bajaba por el Atlántico por arriba, y cuando regresaba a Europa, se iba por abajo, porque él descubrió que esos vientos fijos son favorables para la navegación en barcos de vela, que era el vehículo que se usaba en el mar para esa época. De Filadelfia pasaban los barcos, ¿verdad? Bajaban al Caribe y de ahí se iban al África. Y dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver Samaná, República Dominicana, con esa historia de los Estados Unidos y de la fundación de la República de Liberia en África? Tiene que ver mucho, porque resulta que ese viaje desde Virginia y desde los Estados Unidos hacia el África, desde Pensilvania hacia el África,
es muy largo. El océano Atlántico es inmenso. Entonces muchos capitanes de esos que no tenían que darle explicación a nadie, simplemente llévalos a Liberia y ellos se iban, lo llevaban y regresaban. Y ya. Pues al pasar por el frente de nuestra isla, por la parte norte de nuestra isla, se les ocurrió la idea de dejar abandonados ahí a los ex esclavos y los llevaron a Samaná. ¡Felicidades! Llegaron al África. Ahí mismo, ¿sabes? Bajaban esos ex esclavos alegres, contentos, se hincaban. Thank you, my Lord, dándole gracias a Dios, porque por fin habían llegado al África, pero resulta que no, que donde ellos habían llegado había sido a la península de Samaná en el Caribe. Eso sucedió un año después de la fundación de Liberia, porque se mantuvieron durante todo el tiempo llevando viaje, otro viaje, otro viaje. Pues eso sucedió en el año 1823. Ese mismo año, 1823, le informan al presidente Boyer que en la península de Samaná había una gran comunidad de personas, porque ya habían dejado a varios, eran varios viajes, no fue un solo viaje que dejaron esclavos ahí. Que había una gran comunidad de personas que hablaban inglés, que nadie sabía su procedencia, que no sabían quiénes eran esa gente. Al presidente Boyer, porque un año antes, en el año 1800, el 6 de enero del año 1822, Haití había invadido nuestro país, ¿lo recuerdan? Y había unificado la isla, y el presidente de la isla era Boyer, con el que tuvimos los dominicanos que combatir para independizarnos de Haití. Pues bien, al presidente Boyer le informaron que se trataba de ex esclavos norteamericanos y africanos que habían sido abandonados en Samaná. Y como esas personas eran especialistas en la siembra y cultivo de algodón, tenían conocimiento de agricultura y sabían elaborar tela con las fibras de algodón y otras fibras, pues a Boyer se le ocurrió enviar un emisario a los Estados Unidos para que le informara al presidente James Monroe que habían sido abandonados muchos ex esclavos en la isla de Santo Domingo, y que ellos no querían irse para el África, que se sentían bien ahí porque eran bien tratados, y que si ellos desearan, el gobierno norteamericano quería enviar más ex esclavos a nuestro país, pues que ellos serían bien recibidos. Y por eso a partir de ahí, muchos ex esclavos fueron enviados a Liberia, pero algunos fueron enviados a Samaná, donde ya estaban asentados esos ex esclavos, en unos pueblitos que ya estaban definidos e identificados. Recuerden que en Washington hay un condado que se llama Bethesda. Bueno, pues ellos le pusieron Bethesda a un pueblito donde ellos vivían, cerca de Santa Bárbara de Samaná. Había otro pueblito llamado Coyote, que ellos le pusieron Coyote, otro Norwest, que significa noroeste, que esos pueblitos todavía están en Samaná, unos pueblitos rurales cerca de Santa Bárbara de Samaná, como ya dije. Y también en Villa Elisa y Villa Clara. En esos lugares hoy hay una gran comunidad de dominicanos que prefieren hablar inglés, porque ellos heredaron ese inglés de sus abuelos y sus tatarabuelos. Y como Samaná se mantuvo durante siglos aislada del resto del país, pues ellos mantuvieron esa comunidad, esa costumbre muy de ellos, su modo de vida, que se diferencia un poquito de los dominicanos comunes y corrientes, porque su comida, por ejemplo, ellos cocinan con coco, o sea, su gastronomía es diferente a la del resto del país. Y hay otras costumbres, por ejemplo, fueron los primeros que introdujeron en nuestro país la iglesia evangélica, que antes todo era católico solamente, y al llegar ellos, que eran protestantes, pues fundaron sus iglesias ahí, en esos pueblitos. El inglés que ellos hablan es muy diferente al inglés que hablan los cocolos.
y al inglés que se habla hoy en los Estados Unidos y en Inglaterra. Porque es un inglés arcaico, o sea, un inglés viejo. Ellos usan muchas palabras que ya no figuran, que están en desuso en el idioma inglés actual. Y usan muchas palabras que no están ni siquiera en los diccionarios. Por ejemplo, en los tiempos de la esclavitud, al camarón no se le decía shrimp, como se le dice hoy, shrimp, al camarón. Antes se le decía kribish. Pues en Samaná, al camarón, si usted le pide shrimp a un samanés, se queda mirándote que esto le está pidiendo y habla inglés, porque él está acostumbrado a que el camarón es kribish. Y hay muchas palabras, como ya dije, arcaicas, que ellos la usan y usan un inglés muy de ellos, que es muy diferente al inglés que hablan los cocolos, que es un inglés con acento ya de Inglaterra, un acento británico, diferente al inglés, hablan los cocolos, un inglés diferente al de los Estados Unidos, que es un inglés más moderno, más modificado. Y recuerden ustedes, ahora que estamos hablando del inglés, aquel anuncio, aquel viejo anuncio de que hay dos negros de Samaná en el malecón y uno dice, "Welcome to Samaná and enjoy this beautiful place." Bienvenido a Samaná y disfrute este hermoso lugar. Y otro, un hijo del viejo que habla, dice, "Mi nombre es Jaime Kelly." Y el viejo le corrige, no, James Kelly. Porque ellos, entre ellos, prefieren hablar inglés aún hoy. Son dominicanos, hablan inglés, hablan español y hablan otro dialecto. Porque igual que en Jamaica se inventaron un dialecto del inglés que se parece al inglés porque dicen good morning, you. Usan muchas palabras del inglés, pero en la forma de hablarlo usan muchas palabras inventadas por ellos. Y ese dialecto de los jamaiquinos, los que hablan inglés no lo entienden. Cuando los jamaiquinos hablan, los ingleses y los norteamericanos se quedan mirándolo y no entienden nada. Bueno, pues en Samaná, también, aparte de que hablan inglés, ellos hablan un dialecto llamado Pirrín, que solamente ellos lo entienden. Pirrín se llama ese idioma. No quiero despedirme de ustedes sin pedirles que se suscriban. Suscríbanse a mi canal, El Caribe, su historia y su cultura, para que disfruten de estos trabajos que estamos haciendo, que ya van 14 videos. Así es que los invito a que vean los videos anteriores que les van a gustar. Videos de historia del Caribe, de historia y de cultura general. Suscríbanse, denle like, comenten, enriquezcan nuestras publicaciones con sus comentarios. Y si no están de acuerdo en algo, pues amigablemente lo discutimos y nos vamos a la fuente de donde yo tuve la información. Y ustedes van a su fuente y en un debate amistoso unificamos criterios. Los que no estén de acuerdo, pues suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y que Dios los bendiga.